La robusta oligarquía dominicana, su élite, es la que manda directamente en este gobierno. Abinader mismo como presidente y la vicepresidenta se asumen como parte de ella, aunque claro, no tienen todos los cuartos del mundo como tienen los Vicini. Abinader obvió lo robustas que están las estafas de la ARS y la AFP en los bancos privados. Habló de su política en favor de las mujeres, sin referirse a la tragedia de las escolares embarazadas y a su traición a las 3 causales que prometió en la campaña electoral. Ahora viene a decir que él no podía intervenir, es decir, una persona que se presume un líder de un partido debe influir sobre ese partido. Pero están jugando a la doble cara. Con Abinader y con el PRM en el gobierno, con los empresarios en el gobierno, el poder establecido en este país es cada vez más machista. La violencia contra la mujer agobia ya. Los feminicidios crecen. Los atropellos a las haitianas embarazadas se suceden uno tras otro. Incluso en momentos que están pariendo o que están alimentando a sus niños. Pero además, una cosa distorsionada totalmente, es el tema del desempleo, la pobreza, todas esas cosas, ¿no? en su respuesta. Porque el escenario de los medios de comunicación del Grupo Corripio no le es tan favorable. Claro, se pudieron hacer preguntas todavía mucho más precisas y agudas, pero de todas maneras, por el momento no sabía cómo responder. La pobreza calculada en función de los ingresos familiares en este país, contrario a todo lo que está propagando este gobierno, afecta al 45% de la población y si se calcula por el salario individual, supera entonces el 50%. Mientras la pobreza extrema afecta al 22% de la población. Con un cuadro así, ¿cómo se va a decir que el desempleo abierto es de un 5%? El salario, pero además está todo el desempleo encubierto. El salario mensual promedio real se ubica en este país en los 10.695 pesos. Y los aumentos recientes no cambian la tendencia al empobrecimiento. Por el contrario, la acentúan. Porque para variarla y disminuir la pobreza, el salario mínimo en las grandes empresas de este país debería estar en 43.190 pesos, según investigaciones muy serias, a las cuales ni se les responde. En lugar, ese salario de 43.000 es el necesario, en lugar de 24.990. Y cuando digo no se les responde, incluso a instituciones como la Fundación Juan Bosch, que en ese aspecto del tema de empleo ha hecho investigaciones muy serias. Los trabajadores producen más ahora, pero ganan menos que en la década de los 90. Eso es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la carestía reduce el poder de compra de los ingresos individuales y familiares. El salario en República Dominicana se ubica entre los 5 más bajos de la región latinoamericana y caribeña. Y el ingreso laboral real es actualmente un 17% más bajo de lo que era en el 2000. Mientras que la productividad del trabajo, por razones de las tecnologías empleadas, casi se ha triplicado respecto a ese año, aumentando en un 187%.
Cierto que las riquezas del país han aumentado, pero se ha registrado a la vez una descomunal concentración del ingreso en las élites capitalistas y en sectores medio privilegiados de la sociedad. El 70% de la población no tiene acceso a esos beneficios, al incremento del crecimiento económico, sino que su situación se ha empeorado, la del 77%. Solo los jóvenes que no tienen empleo ni estudian, los llamados nini, ascienden a más de 800.000. El déficit de vivienda es superior al millón, es 1.200.000 aproximadamente. Y el 53% de la economía es economía informal, como le llaman, donde abundan los chiripeos, el subempleo, el desempleo encubierto. La gran corrupción empresarial sí que está intacta. Ahí sí hay robustez. Antena Latina, Ejejaina, Fomper, Ejitabo, la mafia del gas propano, Sanssouci y Collentri, para no seguir mencionando. Pero además los narcogenerales y la narcopolítica en las cúpulas gubernamentales y en los partidos manchados de narcocorrupción han sido totalmente protegidas. Y personas como ministros como Fulcar, como Macarrulla, los dirigentes del grupo Vicini, Manuel Estrella, el grupo Martí, Pereira Ariza, esos sí que están robustos y una parte de ellos impune, porque además hay delitos denunciados. 3 años en el ejercicio gubernamental en materia electoral, lo que han servido es para que las llamadas elecciones del 2024 sean estructuradas o para continuar con esa derecha conservadora y Abinader a la cabeza, o para poner otra parecida. ¿Cuál de las dos peores? Llena además de candidatos delincuentes. Aquí se ha hablado mucho y se han dado muchas informaciones veraces sobre las votaciones convertidas en negocios, los partidos en empresas, un sistema institucional que garantiza sobre todo antidemocracia, que además expresa los males del transfugismo, las alianzas convertidas en reparto de cargos electivos y de empleos públicos, el reparto del botín del Estado. Pero bueno, no faltaron las bravuconadas enfrentando la delincuencia policial. Pero ¿qué ha pasado realmente? Bueno, ahí hay muchísimas fotos de incluso candidatos presidenciales y del propio Abinader con capos del narcotráfico. Y nada, ni siquiera se mueve una línea de investigación ni dan explicaciones sobre eso. Pero además se protege totalmente la corrupción empresarial y en casos como los que pasaron alrededor de los operativos que han hecho, ese es el parto de los montes, ¿no? Los operativos antidroga en los barrios y todo esto, y no hay un solo capo preso. ¿Qué ha pasado con el caso de los que amenazaron a Emilia Smerman? Con esa redada y la lista que dieron, no hay un solo jefe de todas esas estructuras preso. Bueno, dejémoslo aquí por el momento, porque vamos a entrar ahora en algunas cosas que se refieren a la propaganda actual y a ciertas reacciones del presidente sobre el tema haitiano nuevamente. Pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.